Welcome, everyone. Today we are joined by Dr. Nisha Philip Malou, who is a third grade teacher at Pinewood Elementary School. She has been a teacher for 13 years. Dr. Philip Malou earned her doctorate in curriculum and instruction from the University of Central Florida with her dissertation titled Lesson Study as a Catalyst for Including Concepts and Procedures in Planning and Implementing Fraction-Based Mathematics Lessons, an elementary school case study. Prior to her doctorate, she obtained her master's degree in K-8 mathematics and science education from the University of Central Florida. Dr. Philip Malou's goal is to prepare students to successfully navigate the ever-changing, increasingly complex world by equipping them with skills in science, technology, engineering, and math, while simultaneously fostering equitable and inclusive teaching practices. Today's Ahora workshop vamos a tener una sesión is de going to be 90 an minutos donde interactive vamos a dynamic tener session that la introduces participación de participants to lesson ustedes. Lo vamos a estar study, a hablando collaborative de esta metodología methodological y framework vamos a for tener, professional development vamos a hablar that centers on de cómo improving pasar del teacher aprendizaje learning through reflectivo a la everyday práctica. practice. Drawing from a grade Y curriculum aquí los study participantes van a entitled explorar este ciclo de Attendees will estudios explore the de lesson planear, study enseñar, cycle of reflexionar y plan, refinar. teach, reflect, Y refine. vamos a tener Engage estimulaciones in hands-on prácticas y teaching también issues estrategias and de learn coaching que van facilitation a and coaching ser de strategies rápida for adaptación. adaptive, student-centered Y esto va a ser teaching. ideal para It is líderes ideal for y educators and educadores que instructional buscan leaders seeking to deepen ahondar en esa collaboration and colaboración elevate y también teaching through ahondar inquiry and en su reflection. tarea como profesores y profesoras. Ahora I'm going to procedamos hand con this off con la over doctora to Malahou. Dr. Philip Malou. Muchas gracias, Liz. Buenos días a Thank todos you. Thank you, y Liz. bienvenidos, Good bienvenidas. morning, Estoy muy everyone. emocionada Welcome. y I am so honrada de excited estar en and este espacio con honored ustedes. to be Les in this agradezco por space estar en with esta you. sesión y les Thank agradezco you por for haberme coming to invitado. this session, Mi and I nombre es thank you for Nisha having me here. y he My name is Nisha, pasado and I más have de spent 13 años 13 enseñando years en working in colegios schools con that serve poblaciones diverse diferentes. Y ahora populations. vamos a Today, we're going explorar to cómo el estudio de explore elecciones how lesson puede study can transformar transform mathematics la enseñanza de las instruction matemáticas by con los centering valores de collaboration, la igualdad y equity, también and student teniendo en el development. centro el Now, pensamiento this del session, estudiante. guys, it's Esta going to be sesión va a ser highly educativa. interactive. Quiero que I experimenten esto want you como to experience participantes y lesson que study as practiquen las participants. técnicas. I want you to Y practice its vamos a estar hablando de techniques planes and leave concretos de with implementación. concrete Voy a plans for conectar implementation. todo con los And I'll principios connect everything De back to Mathkind sobre Mathkind's la enseñanza principles of eficaz. effective teaching throughout our Pero time bueno, together. antes de eso, un poco sobre mí. Como mencioné, So, a llevo little bit about me. más de As I 13 mentioned, años I have enseñando 13 years en of escuelas de experience título teaching 1. in a En Estados divided Unidos, high una escuela de school. título 1 significa Title que one in America, it means that vienen, students eh, all qualify los for estudiantes cuentan one con breakfast apoyos lunch, and para sus others may almuerzos come debido a from a more los trasfondos socioeconómicos de los socioeconomic que vienen. backgrounds. Y algo que he aprendido en mis And 13 one thing años de that I've experiencia learned es que throughout my cuando los 13 profesores years is colaboran that when teachers collaborate to o cuando se understand their interesan en students' entender thinking, el all students pensamiento de los can estudiantes, es cuando achieve tienen éxito. well Si no, in math. no va a haber un gran So I'm progreso. Y por here eso es que for estoy it. acá. Antes de que empiece, Before quiero mostrarles I get acá started, I wanted to los pause here principios de and enseñanza ground eficaz ourselves in the de Mathkind's Mathkind. Y principles of estos effective principios teaching. no fueron creados de manera These aislada. principles weren't created Se in les dio isolation. forma con las They were voces de shaped through the personas voices of researchers working colaborando con hand in hand educadores with de las classroom aulas. Y por eso es educators. que esto resuena That's conmigo. why they resonate so deeply with me. Y They're esto built for real classrooms se adapta across mucho al all contexto real contexts. de las The clases. first principle is focus on Y pues por supuesto, important primero content. As enfocarse en el contenido teachers, we relevante. know we Como can't profesores teach no podemos cubrir everything. todo, así que So tenemos we que got to decir ask como educadores, ourselves, ¿qué es lo que what más really importa? matters? ¿Qué es What do lo que puede students ser de need mayor to utilidad carry para forward nuestros into estudiantes? Y future esto learning? nos puede This principle reminds us to ayudar prioritize a darle esa mathematics. relevancia a It las has the matemáticas. greatest impact. Luego tenemos con The el segundo principio second que es principle is proporcionar to tareas. provide rich Ahora, no es tasks. solamente Now, tener this is not la resolución lectures filled de with problemas routine matemáticos rutinarios, topics. no, aquí estamos Our hablando de rich exploración tasks que le open permite a doors los for estudiantes exploration. tener ese They pensamiento allow crítico de students to conectar think las matemáticas con critically, el mundo to real. connect math to the real world, and to Y no show us not solamente just what saber, they o sea, know, centrarse but en lo que saben, also sino en what cómo they lo see. usan en su raciocinio. The Luego third tenemos principle is to el ask principio questions de and listen. preguntar y escuchar. Our role simply isn't to Y take pues, por something. supuesto, That's cuando nos just surface preguntamos, level. hey, ¿cómo When we sabes hacer ask esto? El why hacer algo or es how solamente la do you do it, superficie. Ahora luego es and when cómo we sabes hacerlo. listen,
We create a classroom culture where Los mistakes are estudiantes stepping stones and pueden aprender students learn as mucho, much as o from mejor the dicho, teacher está as esa they do from interacción us. donde nosotros aprendemos de los Our estudiantes y fourth ellos aprenden principle de is nosotros. ensure Luego equitable tenemos engagement. otro punto que es asegurar un Every involucramiento student deserves equitativo, a un voice in compromiso every equitativo. conversation. Y por aquí estamos That de means la structuring our lessons estructura so de la that it clase, de isn't no just the solamente tener la loudest kids or participación the de los quickest chicos o kids who chicas más participate. rápidos o más We listos. want to bring in students' interests. We Queremos want to crear rotate their oportunidades roles. We want donde to create los opportunities estudiantes where se all vean learners see reflejados en lo themselves que está viendo. reflected in Y their tenemos el learning. quinto principio que es And the monitorear el fifth aprendizaje principle y is to proporcionar monitor learning retroalimentación. and provide Aquí estamos feedback. hablando This de principle is la about importancia de relationships as relaciones y much as estructuras it is y cómo about dar esa instruction. estructura. When we Cuando pay attention to damos what students are retroalimentación doing, que when es we de give apoyo feedback para that ellos is y cuando founded on usamos actions, evidencia and when we use de lo que hemos evidence or aprendido data to o de lo que adjust our aprende a través de esa teaching, enseñanza, it is about aseguramos responding in de real time to ese what our aprendizaje en students tiempo are real. showing us. Y esos So son los these principios que five vamos a tener en principles cuenta are para our hoy. anchor for today. Y As en we lo que continue progresamos this en esta session sesión, through planning, voy a teaching, seguir observing, and mencionando estos reflecting, principios, ya que I'm going to keep son coming back to these el principles as lente they are the por lens el cual through vamos a which we usar para examine examinar, no solamente not nuestras only lecciones, sino our también en la lessons, práctica but our como tal. practice as a Así whole. que mis objetivos de aprendizaje para So hoy my learning son estos, son objectives tres. for today, for this session, I Tenemos los have three. objetivos alineados directamente con My los principios objectives are de directly MathKind aligned with de la MathKind's eficacia en principle la of enseñanza. effective teacher, and you'll see them En este interwoven taller throughout our me voy a work together enfocar today. principalmente en tres In this objetivos workshop, I'm y los otros focusing dos mainly van on a three van a objectives, estar and the ahí. other two would be El interwoven. primero es The garantizar una first participación objective is equitativa. ensuring Vamos a equitable ver qué engagement. es We'll look at what lessons un that estudio de is elección y and how también it vamos a creates a ver space for all cómo vamos a students tener and esa teachers to participación participate significativa en el meaningfully entorno de las in matemáticas. mathematics Mi segundo objetivo education. My second objective is es to show promover collaborative un growth and crecimiento reflective practice. significativo y This también ties una back to práctica eficaz. MathKind's monitor, Y learn, si and prestas provide atención feedback. acá, Because our job is to si le pay prestas close atención a lo attention to que what dice el students estudiante, show us and van a respond in poder ways that move the estar learning centrados en el siguiente forward. paso. Y luego, And my last objective is to provide mi more otro objetivo adaptive, es hablar de la enseñanza student-centered adaptativa instruction. y el And this centrada ties en el alumno. Y esto es directly to parte de MathKind's MathKind, porque providing queremos que el options. estudiante Because haga we más want que simplemente students to seguir do pasos. more than Queremos que just follow exploren, steps. We que want them to usen el explore raciocinio y que and exploren las reason and matemáticas. connect math Y, to their work. por And as supuesto, I mentioned, the other two vamos a estar hablando principles, de los as otros principios como questions, they also enfocarse en focus on contenido important importante content. y también They en are hacer preguntas embedded y en in escuchar, everything that I'm going to do para today, que todos from the reflexionemos lesson juntos. design to the way A lo we largo de move esta everything sesión, together. pues los voy a Throughout the encaminar a session, I que encourage you to take piensen en estos advantage of the principios aplicados principles applying a su contexto mathematics. And as we move through y today's lesson también study cycle, vamos a ver un move ciclo de through demostración de demonstrating cada each principio principle in action so para you can que see no not solamente just tengan the la teoría, sino theory, también la but you can práctica. see this in practice. Ahora, antes de que empecemos, me gustaría escuchar de Before we get ustedes. started, Pueden I'd utilizar like to este hear código from QR, you. pueden You escanearlo can o pueden use the escribir QR sus code respuestas and directamente scan, en or el you can chat type your answer de Zoom. directly into the chat. Ahora, quiero I'd que like you to piensen en pause lo for a siguiente. minute and reflect. What does ¿Cómo effective luce para professional usted development un look like to you? desarrollo profesional Think for a efectivo? moment about the Tómense best unos professional minutos. learning you've experienced. What Que made it valuable? Was it céntrese en classroom? Was it en, collaborative? en lo práctico, Did it en lo create significativo options y that qué es lo help que quiere you stand implementar en su every clase. next day in your classroom? Pueden poner esta So if respuesta you en put it in the el chat, código QR or if you o would a través scan del the chat QR y code, cuéntenme, para and just let me ustedes, know what does ¿qué effective es o cómo luce el desarrollo professional profesional development eficaz, look like efectivo? to you? Ok, acá tengo unas cuantas Okay, I've respuestas got a couple of y voy a responses, crear una nube de and I'm going to palabras create a basada en esas word respuestas. Así que cloud based denme on those un momento. responses. So in a Vamos a second, generarlo. just let it generate. Y bien, acá he hecho All right. esta I pregunta have asked muchas this veces question en several diferentes times conferencias to que he several dado. different Y conferences that I gave, la and the respuesta answer que más se was obtiene most es likely it was colaboración. collaboration. El desarrollo profesional Effective efectivo professional se ve development o looks luce like como la colaboración. collaboration. Digamos que It's estamos like what todos we're doing juntos here. We're sitting compartiendo, estamos together and compartiendo we're ideas, sharing estamos our work. aprendiendo We're sharing los unos de ideas. los We're otros. learning from Y each other. aquí aspiramos We're a construir algo aspiring juntos. to build
Pero hay algo importante. Cuando le pregunto a mis colegas de Florida, ¿a qué, ¿a qué se refieren por colaboración o qué significa colaboración? Y cuando ahondo en esta palabra, cuando me centro en esa pregunta, ¿qué significa colaboración? Significa que estamos compartiendo planes de clase, estamos hablando de estrategias, métodos y también pues lo que pueden ir para las clases y esto es válido y muy valioso. Estamos hablando de este nivel o este incremento del nivel de aprendizaje. Porque muchas veces podemos estar simplemente rascando la superficie, pero no ahondando. Pero ese es el principio. Bueno, mis colegas de Florida dicen, pero Nisha, nosotros ya tenemos desarrollo profesional. ¿Por qué necesitamos más este estudio de lecciones, esta metodología de estudio de lecciones? Porque quiero que entiendan la diferencia entre estas dos estructuras. Muchas instituciones tienen este desarrollo profesional. Asumo que sus escuelas o colegios lo tienen. Y pues por supuesto, han estado en lugares donde pues se habla de ese desarrollo de ese contenido pedagógico. Y nosotros en Florida tenemos ciertos días y horarios dentro del horario para eso, pero esta es la cosa, no toda la colaboración lleva a cambios profundos en el aprendizaje. A veces, o por lo menos en en mi escuela, el desarrollo profesional se siente como algo de cumplimiento más que un crecimiento genuino. Así que esto es lo que hace que esto sea diferente. El enfoque y qué tan profundo puede llegar. Y pues aquí los profesores que en verdad trabajan juntos en un solo plan de acción, podemos ver que lo están planeando cuidadosamente para poder enseñarlo, para poder mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y luego eso lleva a una reflexión, esta colaboración misma. Y este es ese ciclo de investigación que está atado directamente con el pensamiento de los estudiantes y los resultados de los estudiantes. Así que aquí estamos hablando de colaboración a diferentes niveles. No solamente de simplemente tener más capacidad de desarrollo profesional, no, es de hacer desarrollo profesional significativo y también que mejore el aprendizaje del estudiante. Bueno, y ahora voy a compartir mi historia con esta experiencia con desarrollo profesional tradicional. Cuando hablamos de este desarrollo profesional tradicional, es a menudo muy vertical y muy desconectado de estas prácticas diarias. Este desarrollo profesional tradicional se enfoca mucho en informes de datos o tareas administrativas, en y esto normalmente les enseña a los maestros ser receptores pasivos. Yo no necesariamente digo que esté esto mal, pero les da la oportunidad a los maestros de hablar de estas prácticas, pero muy a menudo esto es muy apresurado y solamente se enfocan en datos. Y esto está muy desconectado de los datos y la realidad del aprendizaje de los estudiantes. Aquí es donde aquí es donde empezamos a construir este aprendizaje de estas lecciones. Así que permítanme decirles un poquito de la historia, porque siento que si entendemos esta historia, podemos utilizarlo de una mejor forma. Así que bueno, ¿qué es Lesson Study? Este estudio de lecciones. Esto empezó en Japón. Muchos años atrás, el país se estaba moviendo de una sociedad basada en la agricultura y ahora, pues, en una nueva época de industrialización, pero había un problema. Japón no tenía el dinero para invertir en educar a los maestros todo el tiempo y poner talleres, así que en lugar de poner dinero en estas reformas que no tenían, los profesores empezaron a apoyarse los unos y los otros. Entonces, si tú piensas en esto, pues esto no es necesariamente algo nuevo. Mucho tiempo atrás, estos aprendices o estos estudiantes aprendían de sus maestros. Había un experto y había un estudiante y eso es lo que pasaba y esto era lo que sucedía. Así que en Japón,
Estos profesores con mucha experiencia abrían su sistema, abrían su salón para que otros profesores pudieran observar y aprender. Así que fue una solución que se basaba en las raíces y también profesores ayudando a profesores. Un educador en particular que se llama Ashon empujó esto aún más y empezó con este movimiento. Y esto no nada más era lo que hacía el profesor enfrente de la clase, pero sino lo que los estudiantes hacían, los que estudiantes veían y lo que los estudiantes pensaban. Él puso el discurso de los estudiantes en el centro y eso fue la característica más importante y esta característica definitiva del lesson study. Y esto no es lo que dice el estudiante, lo que dice el profesor, pero lo que vive el estudiante. Así que con el tiempo, Japón incorporó este lesson study en su sistema educativo nacional. Entonces, los profesores refinaron sus lecciones aún más y compartían lo que encontraban para otros estudiantes. Ahora, los resultados hablan por sí mismos. Cuando estos estudiantes japoneses empezaron a tener muy buenas calificaciones en pruebas internacionales, los investigadores alrededor del mundo dijeron, oye, ¿qué está sucediendo? Porque Japón está en la parte más alta. Sus puntajes, vamos, están altísimos. Así que esto creó mucho interés. Esta curiosidad trajo Lesson Study a los Estados Unidos en 1999 a través del estudio de Video Teams. Algunos de los investigadores como Stiglitz, Hibbert, Fernández y Lewis, ellos fueron a Japón y aprendieron acerca de este Lesson Study y esto lo tradujeron al inglés. Y empezaron a compartir esto en América. Y es como Estados Unidos en 1999 adoptó Lesson Study. Bueno, Lesson Study aquí en los Estados Unidos es un ciclo. Los profesores planean, un profesor enseña mientras el otro observa y después el grupo analiza estos datos. Lo más importante, la observación, no se trata de evaluar a los profesores, se trata de estudiar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí el propósito es ver cómo están haciendo este mapeo los estudiantes para poder ajustar las estructuras a su entendimiento. Y de nuevo, esto hablamos de la primera principio de Mankind, enfocarnos en este contenido importante. En Lesson Study, estos profesores se enfocan en el contenido que importa y este conocimiento que va a mover a los estudiantes y motivarlos. Bueno, así que ponerlo todo en un resumen. Lesson Study no es un evento único, no es algo que se hace y listo, no es una reunión. Es un proceso iterativo de investigación colaborativa, es un ciclo que se repite y profundiza con el tiempo. Sus educadores participan con una pregunta en común. ¿Cómo podemos mejorar el aprendizaje de los estudiantes? En lugar de hablar de teoría, se ponen manos a las obras y empiezan con esta enseñanza. Esto tiene intencionalidad. Un profesor va a enseñar y el otro están ahí para observar, no para juzgar. La idea de aprender este aprendizaje estudiantil. Después el grupo reflexiona, revisa y después lo hacen de nuevo. Así que cada ciclo se construye en el pasado. Por eso es un proceso iterativo de entre docentes. Son profesores que aprenden de la práctica. No nada más es práctica. Cuando pensamos en esto es lo que queremos que nuestros estudiantes hagan, que prueben, que revisen, que lo intenten, que aprendan y profundicen con esta repetición. Y esto es el mismo espíritu. Y aquí está lo importante. Este ciclo iterativo se alinea
con este principio de enseñanza efectiva. Nos empuja a pensar cuál es el contenido importante. Estamos escuchando a los estudiantes, qué evidencia estamos recolectando. El Lesson Study nos da una estructura para vivir este marco de trabajo de enseñanza efectiva. Aquí hay algunas distinciones claves del Lesson Study comparado con desarrollo profesional tradicional. Cuando pensamos en este desarrollo profesional, estamos en un laboratorio, escuchando un ponente, tomando notas de algunas estrategias. A lo mejor vamos a probar o no. Eso es algo más tradicional. Y como mencioné antes, se siente desconectado del reto que nos enfrentamos en la clase. Lesson Study lo pone de cabeza. Entonces, en lugar de dar estrategias, se enfoca en los profesores, instrucciones reales, no nada más teorías abstractas. El corazón del trabajo pasa en el salón de clases con enseñanza en vivo. Son análisis bastante profundos de los estudiantes. Los profesores son recipientes pasivos de la idea de alguien más. Son agentes activos de cambio. Experimentan, reflexionan, están refinando, que impactan de forma directamente a sus estudiantes. Ahora, con el tiempo, este proceso construye liderazgo y esta experiencia en lugar nada más de depender en profesionales fuera. Y esto es increíble. Lesson Study enseña a los estudiantes a escuchar, a hacer preguntas, no nada más los unos y los otros, pero también escuchar las preguntas de sus estudiantes. Y hace mucho y ayuda a tener esta participación activa y escuchar cómo los estudiantes están experimentando estas lecciones. Y este es el tipo de aprendizaje que queremos cultivar. Así que quiero que piensen a la última PD que fueron. ¿Fue más tradicional? ¿O te hubiera gustado que fuera un poquito más como de este estilo Lesson Study de la que yo estoy mencionando? Así que ahora que yo ya sé de Lesson Study cuando yo aprendí cuando yo aprendí de Lesson Study, tuve que agregar esto, porque fue un cambio completamente de a mí cómo me enseñaron y cómo me enseñaron este desarrollo profesional. Lo primero que tuve que hacer es convencer de por qué yo debía de invertir en este Lesson Study en lugar de desarrollo profesional. Así que tuve que culminar todas las razones positivas del por qué Hay una pregunta en el chat, dice, ¿cómo puede el Lesson Study se puede aplicar en un salón de clases con 35, 40 estudiantes? Esa es la realidad del sistema educativo de Ecuador. Gracias por esta pregunta. Déjenme que responda un poquito más adelante, porque voy a ir a esa pregunta, porque les voy a decir exactamente cómo yo lo llevo a cabo. Así que como dije, lo primero que yo hice es que tenía que hacer que mi director se interesara. Yo no quería darle la oportunidad de que dijera, oye, mira, esto es algo de lo que yo estoy leyendo, esto es algo de lo que yo estoy aprendiendo. ¿Puedo, por favor, usar este modelo en lugar de usar el modelo de desarrollo profesional tradicional? Así que tuve que darle a mi director algo racional de por qué debemos de tener esto. Así que lo primero que hice fue, estos son los fundamentos, la racionalización del Lesson Study. Lo primero que hice fue en mi clase y en mi grado, nuestras notas consistentemente eran menores que las estándar, eran más bajas. Cuando los niños tenían que hacer fracciones, ellos consistentemente, de nuevo, les dije, yo he estado siendo maestra por más de 13 años, los estudiantes consistentemente no les iban bien en las fracciones porque era tan abstracto.
Así que lo primero que tenía que decirle, le decía a mi director, oye, quiero usar Lesson Study y quiero que nuestro Lesson Study se enfoque en fracciones. Y le tenía que decir, mira, escucha, si hacemos Lesson Study va a cambiar el enfoque de la maestra. No estamos evaluando a una maestra, no estamos evaluando el desempeño del maestro, sino queremos evaluar qué funciona bien con fracciones y qué no. Va a mejorar la eficacia de los profesores porque están interesados en este modelo de aprendizaje. Es un espacio seguro para experimentar. Porque el currículum no nos estaba haciendo bien, así que estábamos experimentando en un espacio seguro y cambiar el currículum para ver qué estaba sucediendo. Y así estaríamos empoderando a nuestros educadores. Así que cuando fui con la directora, con toda esta información, ella me dijo, sí. Y me dijo, estábamos muy emocionadas. Estas son las otras maestras, son de matemáticas y las tres de nosotros. Me encanta esta foto porque parece que porque estamos poniéndonos nuestras capas de superhéroes, porque decidimos, oye, vamos a cambiar todo. Si es lo que hacemos los profesores, nos enfocamos en nosotros para hacer cambios para los estudiantes. Así que sí, queremos probar algo nuevo, no queríamos esto ya tradicional. No habíamos experimentado con Lesson Study, no era algo que ya habíamos hecho antes, estábamos aprendiendo y estábamos construyendo mientras lo hacíamos. Así que lo primero que los que están interesados en hacer Lesson Study tienen que tener un contexto de investigación. Así que yo usé a la escuela con este contexto de investigación. Yo trabajaba en una escuela urbana título 1 con población de altas necesidades. Necesitaba enfocarme en fracciones porque era aquí donde, en fracciones en tercer grado, porque aquí era donde me di cuenta que necesitábamos la mayor cantidad de ayuda. Empezamos con 7 participantes, vieron 3 de nosotros en la foto, las otras eran las maestras que estaban en el tercer grado, así que tenía que tener la participación de todas las maestras en mi grado. Tenía que también tener la participación de los coaches de matemáticas, también de la directora, y tenía que tener algunas preguntas que iba a ayudar. Las 2 preguntas que nos iban a ayudar es cómo Lesson Study influye en la toma de decisiones instruccionales y cómo los maestros construyen estrategias pedagógicas. Y sabíamos que esta Lesson Study no iba a suceder nada más una única vez, así que lo expandimos en un periodo de 12 semanas con muchas reuniones a la semana. Solo trabajamos en una lección, pero nos tomó 12 semanas realmente profundizar en esta única lección. Así que Lesson Study es un compromiso que les va a tomar mucho tiempo, pero cuando les digo que los resultados son tan buenos. Hay otra pregunta en el chat. ¿Cómo Lesson Study se puede relacionar en un aula con niños con autismo? How lesson study can work in a class with kids with autism? Please, Alicia, can you slow down a little bit so interpretation can be more fluent? Muchas gracias por sus preguntas. Ahora voy a explicar cómo este ciclo de Lesson Study puede trabajar. Y no importa qué tipo de salón de clases es, si es autismo, si es ESE, ESE o English Language Learners o aprendizaje con inglés. Este modelo que les voy a enseñar va a trabajar para cualquier salón de clases. Así que Lesson Study tiene 4 etapas. Etapa número 1. Establecer los objetivos y planeación. Aquí lo primero que tienes que hacer es, bueno, tener a tu equipo. Lesson Study no
es un trabajo de una maestra. Tienes que tener a tu equipo y típicamente tiene que ser personas que están en tu mismo nivel o un grado más o un grado menor. Necesitas una combinación de educadores aquí. Y aquí puedes tener educadores muy veteranos y educadores muy nuevos. Las habilidades, el nivel de habilidades no importa, pero tiene que ser un grupo comprometido, un grupo comprometido. Bueno, la primera meta en la etapa 1, tu equipo se une y decides en las metas de aprendizaje que importan. Estudias el currículum, estudias los estándares, anticipas cómo pueden responder tus estudiantes. Y es aquí donde nos enfocamos en nuestro contenido tan importante que conecta a las metas de MathKind, que es enfócate en el contenido importante. Nos aseguramos que nuestros objetivos se enfoquen en este aprendizaje significativo y esto nos permite ahondar y profundizar de cómo diseñar estrategias para que nuestros estudiantes se centren. Así que en la primera etapa vas a reunirte como grupo. Estás viendo tu currículum y estás escogiendo una lección o un estándar o un contenido que crees tus estudiantes a lo mejor están teniendo problemas porque eso es lo que tú quieres mejorar. Así que esa es la primera etapa. En la segunda etapa vas a crear la lección de investigación. Es aquí donde las ideas de planeación se convierten en una lección. Es aquí donde desarrollas estas tareas ricas para que tus estudiantes participen y que le pongan sentido a estos conceptos. Estas tareas se diseñan intencionalmente para retarlos, pero también para apoyarlos. Así que la etapa número 2 es de construir y crear esta lección. Bueno, y en la etapa número 3 estás implementando y observando la lección. Un profesor va a enseñar la lección y los otros van a ver cómo los niños están interactuando con ese contenido, están recolectando datos, están haciendo notas, están escuchando conversaciones, quieren entender cómo los estudiantes están haciendo este razonamiento y cómo ciertos ajustes se pueden hacer a la lección. Es aquí donde los principios de MathKind de enseñanza efectiva, es donde escuchar y hacer preguntas, viene a la luz. Etapa número 4, reflexión sobre la lección de investigación. Ya que lo implementaste, hiciste estas notas de cómo mejorarlo, regresas y tratas de mejorar la lección. En la etapa número 4, nos sentamos como grupo de nuevo y hablamos cómo podemos mejorar esta lección, cuáles son las nociones preconcebidas que encontramos. De nuevo, MathGuide es monitoreando y dar esta retroalimentación y usar esta evidencia para guiar este ciclo. Con este taller, quiero que profundicemos en cada una de estas etapas y ustedes van a tener una oportunidad de practicar cada etapa. Va a ser una mini lección y va a ser una mini lesson study y vamos a profundizar en cada etapa y después vamos a tener una oportunidad de practicar esto juntos. Así que espero que estén emocionados porque yo estoy súper emocionada. Muy bien, esta es la etapa 1. La etapa 1 no solamente es una sola reunión, se trata de diferentes reuniones. En la etapa 1, 4 cosas van a ocurrir. La primera cosa que ocurre es que deben de establecer las normas. Deben de decidir cómo se van a desarrollar sus reuniones. Yo uso el cambio, o mejor dicho, utilizo catalizantes de cambio como un marco para poder establecer mis normas.
Y si ven la pantalla, aquí tenemos unas cuantas de las normas, como por ejemplo, el cómo respetarnos los unos a los otros, cuál es el objetivo de este grupo, cuáles son los objetivos que tratamos de lograr. Así que después de tener estas normas, lo segundo que hacemos es clarificar cuáles son los objetivos de el estudio de la lección o el conocido lesson study. O por ejemplo, mejorar el tema de los fraccionarios implementando componentes conceptuales y procedimentales. Y a veces los profesores hablan mucho del procedimiento antes que el concepto de las fracciones. Así que la idea es acá, hey, bájale un poco al ritmo de la enseñanza de las fracciones y deberíamos de centrarnos en el concepto. Tenemos que construir el concepto antes de proceder con el procedimiento. Entonces, tenemos nuestro enfoque de instrucciones. Y ahora tenemos que centrarnos en el objetivo de del estudio. Por supuesto, tenemos un enfoque general que es tener la participación de los niños y niñas en el diálogo académico. Queremos que los niños y niñas puedan que nos hablen de matemáticas y que evalúen el raciocinio, o mejor dicho, que tengan en cuenta el raciocinio para posibles soluciones. Ahora, la idea es no solamente que los estudiantes entiendan las fracciones, sino que puedan tener conversaciones sobre las fracciones. Y la cuarta parte de este establecimiento del grupo es ver cuál es o mejor dicho, lo que nosotros hicimos fue ver cuál era el currículo actual. Y en ese currículo o plan de estudios, plan de enseñanza, dividimos eso en pequeñas partes y leemos el enfoque, es decir, qué es lo que queremos lograr en esas secciones. Y también subrayamos qué es lo que esperamos enseñar con este currículo y si está atado o si es coherente con nuestro objetivo y con el objetivo de nuestros grupos de estudio. Así que establecimos el currículo o plan de estudios como la base. Es decir, hey, estas son las tareas, estos son los estándares y ese es nuestro punto de partida. Esa es la etapa 1 del proceso de Lesson Study. Así que ahora quiero su atención por un segundo y quiero que reflexionen sobre la siguiente pregunta. Y sobre la etapa 1, ¿cómo esto es diferente de un PD tradicional? ¿Cómo es esto diferente a lo que es un desarrollo profesional tradicional? Vamos, sean valientes, sean valientes. Aquí lo estamos desafiando. Ok, entonces vamos a dar el tiempo de espera. Muy bien. Bueno, déjenme compartirle las respuestas que he conseguido de otras personas en este aspecto. En un PD tradicional o en el desarrollo profesional tradicional, los profesores y profesoras reciben una instrucción, una lección, pero no tienen esa opción de explorar más a fondo eso. No tienen la opción de explorar en el pensamiento de los estudiantes o en cuál es su significativo colaborativo. Pero en nuestra etapa 1 de planeación, nosotros pudimos ahondar en el currículo y tuvimos la opción de decir, hey, este currículo se relaciona con lo que nosotros hemos identificado como contenido relevante. Este currículo tiene que ver con nuestros objetivos generales. Lograremos que los estudiantes hablen de manera académica, al menos en este ámbito. Va a impulsar aquello que queremos que ocurra. Así que bueno, tuvimos muchas impresiones del currículo. Con eso terminamos matando unos árboles. Pero bueno, terminamos imprimiendo el currículo y
los pusimos hacia nuestra vista y con los objetivos también impresos vimos cada punto, qué es lo que debería de estar y cómo debería estar alineado con nuestro objetivo o cómo nos iba a ayudar con nuestro objetivo o si no nos ayudaba. Y vimos que lo que estábamos tratando de enseñar de manera tradicional nos estaba distrayendo de nuestro objetivo real. Y pues debido a que pues ahora teníamos el permiso del director para poder proceder de esta manera, nos aseguramos de que pudiéramos hacerle modificaciones a este currículo o plan de estudios, lo cual emocionó mucho a los profesores y profesoras porque tenían esa opción. Y ahora vamos a hablar de la segunda etapa. Eh, Disculpa, ¿no? Que hay unos cuantos, unos comentarios en el chat. De nuevo, tenemos unos cuantos comentarios en el chat sobre tu pregunta. ¿Quieres que los lea? Sí, entonces Diana dice, ¿cómo el uso de múltiples representaciones en el enfoque institucional contribuye a la construcción de conocimiento conceptual antes de la fluidez del procedimiento en el tema de fracciones? Ariel también está diciendo que el desarrollo profesional tradicional es individual, mientras que el lesson study es abierto hacia la comunidad. Y Diana dice que, diferente a la manera tradicional, que se enfoca mucho en el individuo, el lesson study es un proceso colaborativo en el cual los participantes establecen objetivos comunes, discuten y también reflexionan todos juntos para mejorar tanto la práctica como el aprendizaje de los estudiantes. Hey, muchas gracias por compartirlo. Hey, choque esos cinco. Bien dicho, muy bien. Estoy muy emocionado por eso. Muchísimas gracias a todos y todas. Ahora, eso me llenó de muchísima energía. Pero bueno, ahora les hablé de la etapa uno, ¿no? La etapa uno que no solamente una reunión. Tuvimos reuniones en diferentes días y eso era eran reuniones para poder ahondar en lo que decía el currículo, en qué es lo que tenemos que enseñar. Y ahora entramos en la etapa 2 donde esto se puso, vaya que muy interesante. Aquí es donde esto empieza a tomar forma. Entonces, acuérdense que les dije que nosotros imprimimos todo lo que tenemos que hacer y lo pegamos a la pared. Y luego ahí empezamos a tachar o eliminar cosas que no nos llevan a la dirección en la que queremos llevar a los niños. Entonces, nosotros empezamos a incluir tareas o actividades que pensábamos que nos ayudarían, o más bien a nuestros estudiantes, a cumplir esos objetivos. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es el balance entre lo conceptual y lo procedimental. No queremos que simplemente los niños entendieran que 1 × 2 es un medio. No, queremos que ellos entiendan qué significa eso, porque luego vamos a entrar con más y más fracciones y queremos que ellos entiendan por qué 1/5 es menos de un medio, a pesar de que pues se tiene que el 2 es un número menor que el 5. Y eso puede llevar a confusiones. Y por eso es que tenemos que ir por ese camino conceptual primero. Y juntas como un grupo, empezamos a crear tareas y algo que fue muy genial es que las tareas que construimos no tenían nada que ver con símbolos o fracciones al principio. Nosotros pusimos primero la matemática a un lado al principio, porque si pensamos sobre ello, los niños y las niñas ya conocen las fracciones, ya que comparten sándwiches, comparten galletas. Si están en mi clase y parte una galleta a la mitad, pues ellos van a identificar inmediatamente quién obtuvo la parte más grande de la galleta. Y por supuesto, si se es injusto con las fracciones, te lo van a decir. Así que nosotros tratamos de tocar lo que ellos ya saben y aprender el conocimiento de los niños y niñas. Así que incluimos tareas no tanto como el currículo del distrito que se nos proporcionó, sino que en ese tiempo podemos desarrollar una tarea juntos y juntas que tenía esa conexión cultural con el contexto y que iba a impulsar ese aprendizaje conceptual que tiene que venir antes que el procedimental.
Y hay algo muy genial que ocurrió en la etapa 2 y es que los estudiantes se volvieron maestros, profesores, profesoras. Y después de que creamos la tarea y la pusimos en en el tablero, dijimos, listo, ahora nosotros los profesores tenemos que actuar como un estudiante, como un niño o niña actuaría para resolver esta tarea, como un niño o una niña resolvería este problema y teniendo en cuenta ese lente, esa perspectiva, pudimos entender cómo piensa un niño, el, el pensar cómo se supone que debe empezar un estudiante y no pensar como profesores. Y pues, por supuesto, hay veces que uno identifica problemas con el vocabulario. Eso nos ayuda a escalonar las prioridades y también nos lleva a traer esa mejora en medio de la tarea. Hicimos cosas que los profesores no tenían esa oportunidad de hacer antes, de ver estas tareas con los ojos de estudiante. Tengan en cuenta esto porque lo voy a preguntar. Voy a hacer una pregunta sobre esto. Ahora, ¿cómo creen que que la creación, en qué se diferenció la creación de la lección de investigación? O mejor dicho, ¿qué tan diferente es esto de un desarrollo profesional tradicional? Voy a esperar un momento. Repitiendo la pregunta, en qué se diferencia la creación de la lección de investigación o research lesson en un desarrollo profesional tradicional? Voy a esperar unos cuantos segundos más. Paula, Luis, Liz, ¿alguna respuesta? Ok, bueno, vamos a esperar a que de pronto lleguen. Eh, Llegará. Pero bueno, algunas de las respuestas que yo he escuchado, hay una. Bien, bien, escuchemos. Se diferencia por ser un proceso interactivo. Exacto, sí, sí, muy bien, choque a cinco. Y también tenemos otra respuesta. Ariel dice que We also como have another profesores one. So debemos Ariel de said, as nosotros teachers, we ponernos en have los to put zapatos de nuestros ourselves in our estudiantes para ver students' las cosas shoes desde su and see perspectiva. things from their Ariel, eso es perspective. muy, muy cierto. Y también el grupo de profesoras que les mostré antes, eh, con ellas tuvimos esa oportunidad que no es común de poder ver las tareas como estudiantes. Es una de esas cuantas veces en que se tiene la oportunidad de construir una tarea como una comunidad. Así que con esto me di cuenta de que los profesores se estaban interesando porque pues eh, se inventaban los problemas, se comprometían con la tarea y se veían tan energéticos y tan interesados, porque por supuesto no es algo que simplemente le están dando a los profesores, no, es algo que ustedes están creando con sus colegas. Entonces, eso transformó la cultura de nuestro grupo pequeño. Fue una imagen muy linda de ver. Así que por eso es que siempre me enfoco mucho en esta metodología, lesson study o estudio de lección. Una más. There's one more that says proceso con metodología It is a inclusiva process with inclusive and interactive methodology. desde Irlanda. And this is an answer from Irlanda. Muchas gracias, Irlanda, por compartir eso y por supuesto es colaborativo. Ese es el valor núcleo de esta nave. Y bueno, ahora vamos a la tercera etapa. Recuerden que son cuatro, por favor, tengan paciencia, vamos por la tercera. Ahora, tenemos la tercera etapa, que aquí es donde este proyecto toma vida, porque ahora toma la lección que acaban de crear, es su bebé. Y este bebé va a, como he dicho, ustedes con su bebé van a enseñar esta lección a sus estudiantes. Y las 7 profesoras elegimos a una que enseñaría esta lección que habíamos creado entre todas. Y lo importante no es solamente cómo la profesora lo enseña, sino cómo los estudiantes reaccionan ante la lección, ante la clase. Eso fue un cambio de cultura, un cambio a nivel mental que le quita ese estrés al profesor. No sé ustedes, pero nosotros en Florida
Nosotros tendemos a caminar mucho, tenemos que pasar por oficinas administrativas, todo, pero por supuesto, cuando saben que una persona entra a su clase con un cuaderno y empiezan a tomar notas, pues sabemos que ocurren cositas. Cuando le quitan todo ese estrés a los profesores y les dan esa posibilidad de no centrarse en cómo enseña el profesor, sino en cómo los niños aprenden, esto mejora mucho el proceso. Ahora, aquí tuvimos la oportunidad de que teníamos a la profesora que enseñaba y los demás nosotros estaríamos en la habitación por ahí tomando notas de los procesos que ocurrían. Y con esto empezamos a buscar cuál era la evidencia del aprendizaje de los estudiantes, cuál es ese conocimiento conceptual, cuáles fueron los procedimientos que siguieron, qué palabras están usando. ¿Están usando palabras académicas entre sí? Entonces, así es como nosotras recolectamos nuestros datos. Y esto era un proceso con mucho entusiasmo porque veíamos un proceso que tomaba vida, lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. Piensen sobre esto. ¿Cómo los profesores que observan una lección, cómo esto se distancia de un desarrollo profesional tradicional? ¿Cómo esto puede ser diferente? ¿Cómo este método y el método tradicional son diferentes cuando los profesores tienen la oportunidad de entrar y ver el desarrollo de una clase? También pueden alzar sus micrófonos si lo desean. And you can also open your mics to turn on your mics if you deem it. Me encantaría escuchar a alguien. Nisha, tenemos una respuesta en el chat. We do have a Ariel response in the dice, el chat. punto clave es que hay Ariel says más the key point profesores is that trabajando there are con los many more estudiantes teachers y working with el trabajo ya students, no solo and the work recae no en longer un solo falls on a profesor. single Esta teacher. colaboración es This interesante joint teniendo muchas collaboration más is mentes y interesting, with pares de more ojos minds and eyes en pro de working mejorar el to proceso improve the teaching learning de process. aprendizaje y Traditionally, it is enseñanza. difficult for a Tradicionalmente single esto se vuelve teacher to difícil both porque implement and toda esa observe carga at the está same sobre un time. profesor. Ariel, Ariel tiene mucha razón y quiero clarificar algo. La primera vez que implementamos l- la lección, una profesora estaba enseñando y los otros simplemente estaban viendo. Y nosotros como profesores, pues cuando estamos viendo a un niño haciendo algo, pues nosotros usualmente como profesor empezamos hablando y terminamos enseñando de nuevo. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la primera implementación? Bueno, es que dos de las profesoras estaban en grupos pequeños y estaban hablándole a los niños y niñas y pues liderándolos y guiándolos. Así que en esencia, ahí no habían uno, sino tres. No una, sino tres profesoras. Así que nosotros, pues después de eso discutimos, hey, no vamos a hacer eso más, no vamos a intervenir porque queremos que esta experiencia sea tan auténtica como posible. Y en la vida real, pues solamente tenemos a una profesora o un profesor que enseña, no tres al mismo tiempo. Así que decidimos poner a una sola profesora y que el resto de nosotras pues estaríamos simplemente ahí en la parte de atrás y no íbamos a intervenir para poder garantizar un flujo más auténtico. Muchas gracias por eso, Ariel. Gran trabajo. Hay algo más que quisiera añadir acá. Y por supuesto, diste en el clavo cuando dijiste que esto le quita el estrés pues, de estar pendiente de los niños o niñas. Y yo cuando estoy enseñando, pues usualmente uno ve que los niños y niñas son los que responden, los que usualmente tienen que responder, y esos niños están aquí adelante, pero los niños y niñas que están en otras zonas del salón y los niños más callados, pues no llego a conectar con ellos. Entonces,
Que no solamente son los estudiantes más rápidos y los que siempre alzan la voz, pero también los otros estudiantes, los que son más callados. Bueno, ahora vamos a la última etapa, la etapa número 4. Bueno, esta es la parte que nosotros hicimos juntos y que pudimos reflexionar. Todas esas notas que tenemos, lo hicimos juntos, así que empezamos a decir, el enfoque no es en la profesora, pues ese no es el enfoque. El enfoque son los estudiantes. Vi un niño que hizo esto, vi un niño que que se confundió cuando hizo esto, así que toda esa evidencia la traemos. Por ejemplo, en una de nuestras lecciones teníamos a uno de los niños dividir algo entre 4, pero porque el papel que estábamos usando era tan grande, dimos tijeras, nos dimos cuenta que estaban tomándose mucho tiempo cortando las cosas de forma incorrecta. Y eso tomó 7 minutos para dar instrucciones. Así que en la siguiente reiteración, la siguiente repetición, cuando vimos los comentarios y la retroalimentación, pudimos eliminar las tijeras y usamos esto con una pizarra. Y estos 7 minutos dando instrucciones ya no fue así. Así que reflexionar en la lección realmente nos ayudó a seguir modificando la misma lección. Esta es la esclava. No continuamos con la lección número 2. Tomamos todas las recomendaciones y volvimos a la misma lección. Hicimos cambios. Y después esta nueva lección se enseñó a una diferente clase de tercer grado para ver cómo ellos respondían a la lección. Así que fue una oportunidad para mejorar y enseñarla a otro grupo. Y esto nos hizo mejor para ejecutarla y hizo la lección mucho más rica. Y de nuevo regresa a los principios de Mathkind, que son tareas ricas. Ustedes saben, ¿qué viene? Bueno, ¿cómo fue la reflexión sobre la lección de investigación diferente de un desarrollo profesional tradicional? ¿Cómo fue la reflexión sobre la lección de investigación diferente de un desarrollo profesional tradicional? Tenemos una respuesta en el chat. Aquí pone, tradicionalmente la retroalimentación normalmente es algo que hacemos, es muy difícil dar retroalimentación para tantos estudiantes, 30 a 40. ¿Qué opciones tenemos para hacer esto? Bueno, la retroalimentación no fue para los niños, la retroalimentación fue para los profesores. No compartimos nada aún con los niños porque recuerden, esto es un ciclo de experimentación. Así que la retroalimentación nada más fue para los maestros. Así que si estás diciendo que le quieres dar retroalimentación a los niños, eso es algo a lo mejor que podemos hacer en grupos pequeños o uno a uno, pero en este escenario, la retroalimentación nada más fue para los maestros, pero me encanta. Tenemos un comentario más que dice de Irlanda. La One more reflexión de la commentary lección from tradicional Irlanda. It says ahora debería ser the más more colaborativa, the dinámica y traditional continuada. is more conceptual and it's about memory. Now I think it has to be more collaborative, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo, Irlanda. Si necesitamos cambiar cómo están desempeñándose los niños, tenemos que cambiar la forma en que enseñamos, tiene que ser colaborativo. Bueno, he estado hablando con ustedes hace casi una hora. Antes de continuar, estírense, tómense un respiro y tengo algo muy genial ahora. Me gustaría que ustedes intenten este lesson study. ¿No les interesa, aunque sea un poquito? Les prometo que va a ser muy divertido. Así que tenemos 30 minutos. Esto les va a revolucionar su mundo. Así que esto es
el estándar en inglés en lo que basamos nuestras lecciones. Se los voy a leer. Bueno, dice, reconoce y representa fracciones unitarias como partes iguales de un todo. Y dice, representar e interpretar fracciones unitarias en una forma 1 como la cantidad formada por una parte cuando todo es dividido en partes iguales. Lo más cercano que puede encontrar el estándar americano fue este estándar, que no voy a leer en español porque va a ser muy confuso. Así que si alguien quiere leer esto en español, así que sí, viene en español. Me parece que está la presentación en español, ¿verdad? Así que bueno, léanlo en español. Van a ver que es la alineación más cercana que pude encontrar. Así que ahora está su tarea aquí, mis amigos. Recuerden que ya hablamos de estas 4 etapas con ustedes. Así que bueno, lo que quiero que hagan es que finjan un momentito que todos estamos en esto de Lesson Study. Todos somos compañeros, es nuestra primera reunión y ya hemos establecido nuestra meta. Ya sabemos cuáles son nuestras metas. Así que sé que podemos empezar a hablar del currículum. Así que encontré una tarea que se alinea con la escuela. Bueno, solamente quería darles unos par de minutos en nuestra primera aquí. Tómense un momentito, consideren cómo va a trabajar su equipo juntos, qué expectativas va a guiar esta colaboración. Piensen en crear un espacio donde todas las voces de todos sean escuchadas y todos los estudiantes puedan aprender. Así que si pueden, por favor, en el chat, por favor, si pueden escribir y empiecen en nuestro enfoque, nuestras instrucciones y identifiquen esta habilidad y lo que quieren que aprendan los estudiantes. Como dije el día de hoy, nuestro enfoque está representando en estas fracciones. Pregúntense, ¿qué necesitan entender los estudiantes de forma conceptual antes de que se enfoquen en esto? De nuevo, hablamos de la importancia de enfocarnos en contenido importante que se refiere a MathKind. Ahora ustedes decidan cuáles pueden ser algunas de estas metas de enseñanza que queremos que se enfoquen. ¿Quieren que sus estudiantes hablen de forma académica, de forma matemática? ¿Esto es algo que a ustedes les gustaría que sucediera? Y después piensen en su currículum que les dieron. Pueden considerar a lo mejor cuáles son las tareas o estrategias en ese currículum. Así que les voy a dar unos minutos si quieren escribir cualquier cosa en el chat y compartir conmigo. Pero este es el formulario que va a guiar nuestra etapa 1 y por el tiempo voy a ir rapidito, pero les voy a dar un minutito. Misha, before we have some comments, maybe it's good Ya, antes de also for me tener to share. algunos Misha, before we have some comentarios, comments, maybe it's good also for me to share. sí, Dayana dice la diferencia Diana es says que main la difference Dayana is the research comenta lesson teaches que us la, as a team, while que la diferencia one teacher principal introduces es lessons que while esto es others are una actividad carefully observing this colaborativa y esta one. observación colectiva This permite collective múltiples observation allows perspectivas y multiple reflexión perspectives and profunda, algo que reflection, no es común en something este that's not desarrollo common in profesional professional tradicional. development. Normalmente We trabaja usually want the solo y se curriculum enfoca and más en la focus teoría que is en more práctica. on theory Absolutamente. Ariel than también practice. menciona muy I buena also metodología. mentioned Ahora la very dificultad, good la parte difícil methodology. es colaborar The con difficult otros part is profesores collaborating porque with todos other tienen una teachers agenda as ocupada, everyone pero has sería a schedule. interesante But it would hacer be good tiempo to para see esta. Y you Dayana one de to nuevo practice. And comenta Diana, again, establecer similarly normas, enfoque says de norms, instrucciones, constructive las norms, metas lessons del that both estudio focus y in participación de engagement, currícula. Muchas community gracias por compartir. Me Thanks, you guys, for ponen mi sharing. corazón de profesora muy contenta. Bueno, ya les di unos minutos para enseñarles que este So es I el gave you a few minutes protocolo to show you this is the que usamos protocol para that we etapa used for 1. Así que stage bueno, 1. por el tiempo ya lo rellené Because of con la time, magia I'll del refill it internet. up for you with the Así magic of que the bueno, estas internet. son algunas de las cosas So que these were usamos. some of the
en nuestras primeras reuniones. Así que, bueno, escogimos normas que eran para tener un espacio colaborativo, un espacio respetuoso, que todas las voces eran escuchadas. Queríamos que nuestros profesores estuvieran escuchando activamente y enfocarnos en el pensamiento estudiantil y no en el desempeño del maestro. Lo siguiente fue para nuestro enfoque instructivo. Bueno, no tenemos una meta conceptual y eso es que entendan los estudiantes lo que es un cuarto como una parte de un todo dividido entre 4 partes iguales. Lo del procedimiento se empaca más, si pueden sombrear y quitar con precisión una parte del rectángulo dividido. Y para los objetivos del Lesson Study, queremos seguir construyendo este vocabulario académico y usamos este currículum. Así que es como construimos nuestro formulario para la etapa número 1. Bueno, ahora la etapa número 2 es esto cómo se vería nuestro formulario. Bueno, ya nuestro ejemplo, ya sabemos cuál fue la tarea, pero tenemos que decidir cómo esto se ve de forma conceptual. ¿Cómo se ve? Esto se ve desde un enfoque de procedimiento y después, ¿qué estrategia vamos a usar? Y de nuevo, por el tiempo, o con el internet lo voy a rellenar. Así que conceptualmente, estas son algunas de las cosas que nuestros profesores realmente querían que los niños entendieran. Así que si se dan cuenta, hay un cambio bastante grande de esta diapositiva. Por favor, quiero que vean a las tareas. Creo que tengo un botón aquí. Por favor, vean a esta tarea. Dividir un rectángulo entre 4 partes iguales. Sombrear una parte. ¿Qué fracción del rectángulo está sombreada? Noten aquí en el currículum, y esto, la palabra fracción se le da a los niños en el día 1. Y nosotros decidimos como equipo tomar esta palabra fracción y ponerla a un lado. Sí, estamos enseñando fracciones, pero en el día 1 sentimos que a lo mejor no necesitaban enfocarse totalmente en la palabra fracción. En lugar, quiero que presten atención en lo que se volvió la tarea. Lo voy a leer. María y su abuela hicieron una bandeja de tamales para una celebración comunitaria. Quieren compartir la bandeja equitativamente entre 4 familias. María dibuja líneas para dividir la bandeja en 4 partes iguales del mismo tamaño. Colorea una parte para mostrar mostrar lo que recibirá una familia. Aquí la tarea cambió para reflexionar o reflejar una de nuestras familias o las familias. Y en este momento tuvimos unas familias de Latinoamérica, así que queríamos honrar a estos niños. Así que esta tarea se hizo el año pasado y era el mes de la herencia hispana. Así que creamos una tarea que reflejaba la cultura en nuestras escuelas. Y estábamos usando también una de las comidas locales que estaban acostumbrados a comer. Así que cambiamos esa tarea genérica que decía partes de rectángulo en 4 partes y ahora lo cambiamos. Oye, hay tamales están en esta bandeja, lo vamos a compartir de forma equitativa. ¿Cuánto recibe cada familia? Así que si lo notas de forma conceptual, queremos alejarnos de esta idea de primero aprender lo que es una fracción. Usamos palabras como van a recibir una de 4 partes y esta frase, una de 4 partes, eventualmente se convirtió en un símbolo de procedimiento 1/4. Así que nos tomamos tiempo de tomar esto para tener una tarea que se basara en la cultura. Por eso nos tomamos tiempo en hacer esta lección y parece fácil, pero a veces es fácil también tener estas ideas. Bueno, la siguiente parte, después de esto, ya que tenemos una tarea, sabemos que teníamos que
a usar esto y pensar en esta tarea como si nosotros fuéramos los estudiantes y nosotros pensamos, esto es un ejemplo de lo que hicieron algo, dibujaron una bandeja, lo cortaron entre cuatro y después colorearon una parte. Y es exactamente lo que queremos que hagan los niños, pero después alguien creó la bandeja y la cortó en 4 piezas, pero las piezas no eran equitativas porque es lo que probablemente harían los niños y por eso tenemos que volver y pensar. Y esto tiene que ser equitativo, así que tener esta perspectiva como estudiante y pensar como estudiante te ayuda a arreglar los detalles de tu tarea para que tu tarea se vuelva más significativa. Bueno, después de crear ya la tarea, alguien tenía que enseñarla. Así que bueno, por el tiempo le iba a pedir a alguien que le enseñara, pero tenemos que continuar. Bueno, una profesora implementaría la tarea y las demás están tomando notas para ver qué están haciendo los niños. ¿Cómo están haciendo esto? Ponemos mucho enfoque en esto, donde dibujas, donde cortas para observar y documentar lo que están haciendo los niños y qué dibujan los niños. Entonces, eso ya nos lleva a la última parte donde nos juntamos. Míranos a todos tan felices ahí. Y aquí pudimos hablar acerca de la lección. ¿Qué salió bien? ¿Qué se pudo mejorar? ¿Qué se puede mejorar o qué cambios debemos de hacer? Y entonces después repetimos este ciclo de nuevo con una diferente clase. Así que esta lección, quiero mencionar que lo repetimos 3 o 4 veces hasta que construimos lo que nosotros creímos que era la lección perfecta. Y eso, bueno, la lección perfecta no existe, pero la lección se puso a prueba, fue efectiva y quiero decirles algo que estoy tan orgullosa. Esta prueba, cuando las dimos, esta tarea fue la primera vez que nuestros niños tuvieron notas. Así que no es alguna locura, fue un 15% de mejora, pero bueno, 15% de mejoría fue tan grande para este principio. Así que esto nos puso más interés y la directora dijo, oye, sí, hay que seguir haciendo este lesson study. Así que funcionó. Así que yo les estoy diciendo que dimos diferencia en nuestro puntaje de matemáticas. Así que si esto solamente con una actividad nos dio un aumento de 15%, se pueden imaginar cuánto más podemos mejorar al final de esta transición antes de que se vayan a 4º grado. De todo el grado, creo que empezaron a 16% de proficiency, pero cuando se fueron ya tenían un 55% de grado. Fue una mejoría de 16% a 55% y para mí eso es éxito. Y eso fue porque nos dieron la oportunidad y el tiempo de invertir en este lesson study. Bueno, esto es lo más importante que les tengo que decir. Nisha, there's Este another comment. incidente crítico. Ay, hay otro comentario. Ay, genial. Irlanda says, tarea con ejemplificación lúdica y Irla- manipulativa. Tarea con ejemplificación lúdica y manipulativa. Irlanda mentions it's a work with examples and it's a manipulative activity. Aprovecho también para pedirte I que would, pauses un poquito más. I would also ask if you could pause a little bit before the next stage, so it's for the interpretation services. Muy bien. Entonces, esto es lo último que tengo para ustedes. Pero esto es la parte más poderosa de la parte de Lesson Study para mí. Yo lo llamo el incidente crítico. Y quiero ver si pueden ver qué fue lo que sucedió aquí, qué fue lo que pasó mal. Queríamos hacer una lección usando el modelo Lumière para enseñar fracciones. Este fue el modelo que una profesora surgió. ¿Qué problema ven con este modelo? ¿Qué problema ven con este modelo? Primero, no veía un problema con este modelo. Y yo he presentado muchas veces en muchas conferencias de matemáticas y yo no veía el problema con este modelo. Y pues el no ver esto nos llevó a algo de bastante importancia. Déjenme mostrarles. Aquí nosotros queríamos
exponer a a nuestros estudiantes al modelo lineal, pero lo que terminamos mostrándole a nuestros estudiantes era el modelo de área. Y aquí es donde el poder del lesson study, del estudio de lecciones, brilla. Aquí es donde este brillo es bastante notorio. Y aquí ayuda a corregir nuestros errores como profesores y a corregir hábitos. No nos habíamos dado cuenta de que estábamos era confundiendo un modelo de área con un modelo lineal. Y nosotras no los habíamos distinguido de manera clara porque en ese punto no habíamos entendido las diferencias. Simplemente decíamos, hey, simplemente decíamos, hey, queremos enseñar este modelo, no el otro. Pero entonces terminamos hablando del área en vez del lineal. Y esto es un regalo para nosotros porque esto nos ayuda a darnos cuenta de que incluso así seamos unos expertos malhumorados que dicen saberlo todo, la realidad es que tenemos pues con malos entendidos, conceptos erróneos que nos pueden llevar a otros errores. Y que con las normas que nosotros creamos a través de este método, creamos un espacio seguro para decir, hey, ok, no teníamos el entendimiento correcto de este modelo. Y piense por un momento lo poderoso que puede ser esto, cuando en un grupo pueden decir, hey, no entiendo, no sé. Y nosotras no sabíamos sobre esto hasta que ahondamos en esta lección, cuando nos dimos cuenta de que algunas de las cosas que estábamos enseñando, en realidad no tenemos el entendimiento adecuado de esto. Y esta es la parte más poderosa del lesson study, del estudio de lecciones. Para nosotros como profesores, como profesoras, ver nuestras propias brechas y para nosotros mismos decir, hey, no sé, porque usualmente ese es el estrés que tenemos sobre nosotros. De pronto, el no saber. Y cuando se tiene ese espacio seguro con otras personas, se puede decir, hey, no sé, y alguien con datos, con información puede entrar a apoyarlos, a apoyarlas. Y, pues, por supuesto, al principio esto dañó un poco nuestros sentimientos, como para decir, hey, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Pero ahí dijimos, hey, somos humanos, somos vulnerables. Y pues esto ayudó a alimentar nuestra mentalidad y a saber qué es lo que queremos fomentar en nuestros estudiantes. Y aquí lo que está generando es una oportunidad para aprender matemáticas en una manera distinta. Y también tener esa oportunidad de decir, hey, no sé, y que esté bien. Bueno, antes de continuar, tenemos un comentario en el chat sobre Comment in the el chat about plan the de clase. lesson plan. Y dice, Ariel says each one represents one fourth as what alguien was wrong with respondió the en original cuanto al error anterior or what was sobre missed. sobre que cada uno representa un cuarto. O sea, sí, como tal, el modelo de área está bien, pero ¿cuál era el error? Nosotros queríamos era hablar de la longitud con el modelo lineal, pero terminamos hablando de área con el modelo de área. Entonces no cuadraba. Ahí es donde dijimos, hey, este modelo no representa lo que queremos representar. Entonces, esa es la cosa, que el modelo lineal debe ser solamente longitud y que el área, pues no es solo longitud. Entonces, ese fue el error que nosotras cometimos. Y ahora llegando al final de la presentación, quiero que vean este gráfico. El Lesson Study, el estudio de lecciones, se trata de planear, enseñar, reflexionar y refinar o perfeccionar. Un miembro de su equipo puede decir, hey, podemos hacer los planes colectivos y se pueden hacer estos planes basados en la cultura, en el contexto de la escuela. Pueden enseñar esa lección, pueden reflexionar esa lección que planearon y luego ahí pueden seguir perfeccionando ese ciclo. Les pido que no hagan simplemente un intento y luego paren, no. Para poder perfeccionar una lección, tienen que volver y enseñarla de nuevo. Y pues siempre van a haber modificaciones que pueden hacer para mejorarla.
Al principio hicimos Initially, tres, as I cuatro told you, three repeticiones de este iterations, proceso. 3 or 4. La primera vez On our teníamos first tijeras, iteration, niños we usando used tijeras, y scissors. pues We nos kept dimos on cuenta de que using eso scissors, and we tomaba mucho realized tiempo, that así que scissors reemplazamos were esto much tighter. con So we tableros. replaced that with whiteboards. Y luego And desde by ese the segundo third intento iteration, we were vimos, hey, realizing, well, we're not no planning for estamos planeando en pro del universal UDL, design of learning. We should cuanto a aprendizaje embed some universal. Entonces, en technology vez into de this. enseñarle So a instead of todo el teaching whole grupo, groups, decimos we tomar un broke enfoque up the distinto, lesson into dividir different grupos donde algunos small niños groups van a where estar some kids dibujando, would otros donde van a draw, utilizar some kids computadoras were para using the generar computer to el resultado. generate it. Ahí So there was different abordamos diferentes aspects of partes de learning aprendizaje going on. So y we kept building and building till we con brought eso back los the llevamos a una kinetic manera and the tactile form of táctil learning. So y conectada de please, I beg you, if aprendizaje. you do this, Y keep refining los your animo, lessons and las maybe animo do it a que 3 or 4 puedan hacer different varias times till repeticiones de you una have that lección one y great que lesson, tengan and then keep that esa in your información en teaching su bank banco de for the profesores next para las weeks. siguientes lecciones. So Ahora, con el the cierre del día de task that hoy, quisiera closely, compartir I unas want cuantas to leave you estrategias de with some acción que action pueden strategies that make it ayudarles, también very basados en los direct to principios de MathKind's MathKind, principles of effective en pro del teaching and espíritu to the del Lesson spirit Study. of lesson study. Primero que todo tenemos Remember, first la is planeación collaborative colaborativa, plan trabajar together, juntos en pro focusing del on contenido. important Luego content. desarrollar una Design tarea rich rica tasks en that gives contenido all your para sus students a estudiantes. chance Segundo, to think deeply. Second, la I creación implore del you, espacio seguro es create a safe primordial space for para el diálogo. reflective dialogue. Just Así as como nosotros le working pedimos a los studies estudiantes que share their compartan su punto de reasoning vista, su without fear raciocinio, of being wrong, y ellos necesitan ese espacio we seguro para poder also need compartir su punto de spaces where vista, y teachers nosotros can talk, como profesores, nosotras como profesoras noticing necesitamos ese our espacio own seguro. misconceptions Y and how we esto can grow me together. lleva And a this el connects us to principio de MathKind's preguntas y questioning respuestas and listening. de MathKind. Not just the students, but we need to question and listen Lo que each les pido other. que hagan es que The usen third thing I implore you to do, use reflexiones basadas en datos. data-driven Usen lo que ustedes reflection. observen en su aula de Use what clases you observe in y your classroom. vean lo que le Use what you interesa a sus see your niños, a kids sus niñas, y engaging with, busquen por oportunidades donde look for opportunities esas where brechas equity gaps de may equidad exist. Look at existan what y se puedan instructional cerrar. moves matter most. Y también Think about piensen monitoring and en learning and la providing retroalimentación, no feedback, solamente not for the retroalimentación para teachers, el but for the profesor, sino kids too. retroalimentación And para los finally, estudiantes. adaptive Y teaching. Each con cada refinement perfeccionamiento de las we lecciones make, each podemos adjustment estar to hablando de your ciertas preguntas, questions, to our modelos, scaffolds, to our models, that shows y your commitment todo este proceso es to importante ensuring para asegurar la equitable engagement. participación por igual de So todos. these Así are the que eso es action todo. steps. Trabajar en Work grupo, together, reflexionar en engage grupo bravely, y reflect perfeccionar honestly, continuamente. and refine Y continuously. And my closing así como thoughts, queremos que los estudiantes just as great vean los students errores como see oportunidades, mistakes as el learning Lesson Study opportunities, nos lesson enseña study reminds us that que teaching is no es que se never trate de about perfección perfection. esto, sino de It's crecimiento. about growth. Cuando nosotros y nosotras When we crecemos ground ourselves in en the el work, trabajo o en when we los ground principios de ourselves in MathKind para la MathKind's enseñanza principles of efectiva, no solamente effective estamos teaching, mejorando las we are not lecciones, just estamos creando educating una cultura experts. donde We are cada building a estudiante culture aprende where y donde cada every student learns profesor o and profesora tiene every la teacher oportunidad de has a chance to aprender learn deeply y and mejorar. thrive. Así que quiero agradecerle So muchas again, gracias thank you for por having estar me acá, today. por And comentar. Y if si you tienen preguntas, por collectively favor, siéntanse and en if you have libertad any de questions, escribirme. please feel free Esta es to mi reach información out de to me. contacto. My contact Muchas gracias. information is on the screen. Thank you. Gracias, Nisha. En Thanks, serio, Nisha. We really agradecemos appreciate mucho tu you presencia aquí connecting with us y los today. participantes van You, a the encontrar participants will el be able ticket to de find salida the ticket or the de la sesión del Lesson lesson Study study, this session en in the la... exit survey in Aquí the en el chat chat. pueden encontrar You la can find it to encuesta de let salida, el Philip ticket de and salida. myself or Se lo va a llevar al Philip be able to formulario de help you with Google. that. Muchas gracias, Thank you gracias por again estar for being acá here y and gracias por joining us unirse for a the nuestra Math maratón. Marathon. Muchas gracias a todos y nos Thank you vemos luego. guys. See y'all later. De hecho, hay un comentario en el chat There's one de Ariel que question in the dice, chat. fue Why una don't presentación we excelente, es discuss decir, the no hacer CEU uso de los facilitated intérpretes reading without the eh, interpreters in our y OU
En verdad, te lo agradezco I'm sure that by being por a este tema del Spanish inglés. learner, Y me you will voy be a much better at English. cerciorar de mejorar mi Way inglés to para el go, siguiente maratón. Ariel. Muchas I'm here gracias. for it. Muy bien, Ariel. Ariel, sigue así.